Sean todos bienvenidos a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, un programa que tiene como objetivo crear una generación constitucional y para esto difundimos de manera educativa todo lo relativo a nuestra Carta Magna. Agradecemos el favor de la sintonía, pues semana tras semana tratamos de difundir informaciones y contenidos relevantes acerca de la Constitución. En la entrevista de la semana tendremos a la doctora Nélcida Marmonejos, directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados DIDA, con quien vamos a tratar acerca de la seguridad social. Noticias TC. Qué bueno que nos acompañen en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Comencemos con el 7º taller de planificación estratégica. Allí el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, resaltó los logros obtenidos por la Alta Corte. El Tribunal Constitucional realizó su 7º taller de planificación estratégica, PEI 2018-2021, y elaboración del Plan Operativo Anual Institucional, POAI 2019, durante una jornada de 2 días que reunió al Pleno de la Alta Corte y a directores y encargados de las diferentes áreas de la institución. Este 7º taller de planificación estratégica de nuestro tribunal, con el propósito de obtener los principales insumos sobre los cuales se realizará la actualización del plan estratégico institucional que abarcará el periodo 2018-2021. Entre los grandes objetivos logrados al celebrar su 5º aniversario figuran la aprobación de los reglamentos administrativos y el plan de carrera constitucional, 2 proyectos que contribuirán a la calidad del trabajo que realiza el tribunal en beneficio de todo el país. El Tribunal Constitucional ha demostrado que su trabajo jurisdiccional es serio, que sus sentencias tienen un sentido importante de compromiso con el Estado social y democrático de derecho. Ray Guevara exhortó a los servidores constitucionales a seguir trabajando con dedicación y entusiasmo para cumplir las metas trazadas cada año en el Plan Estratégico Institucional. Tras revisar los lineamientos, objetivos estratégicos, avances del proyecto de implementación para la certificación de la norma ISO 9001-2015 y el estatus actual de los programas y proyectos desarrollados en el pasado periodo, los jueces y colaboradores del Tribunal Constitucional abordaron el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual Institucional POAI 2019. Los jueces del Tribunal Constitucional, encabezados por su presidente Milton Ray Guevara, participaron en un conversatorio con el especialista en justicia constitucional Lucio Pegoraro, destacado catedrático de Derecho Público Comparado de la Universidad de Bolonia, Italia. El magistrado Ray Guevara saludó la presencia del especialista y la oportunidad de intercambiar impresiones con quien calificó como una autoridad en el mundo de los tribunales y también de la academia. Explicó que las citas doctrinales son necesarias en los casos en que, por estar fuera del mundo jurídico, el tribunal reconoce su incompetencia. Saber que atrás de la decisión hay una investigación científica podría ser útil. En otros casos, me gustaba estudiar este tema, pero efectivamente estoy bastante de acuerdo. En su mayoría citar tesis doctrinales es inútil. Afloran de la construcción de las sentencias, las sentencias más o menos sigue Dworkin o si sigue Guastini, no necesita teoría. También resaltó la importancia de las citas doctrinales como un elemento para contextualizar las sentencias en la realidad de cada sociedad. En ese sentido, el magistrado Ray Guevara observó cómo el uso actual de la doctrina en los tribunales constitucionales ignora las opiniones de instituciones de tradicional autoridad en el ámbito del derecho. A mí me parece que ahí hay un punto que tendremos que darle seguimiento. ¿Hasta dónde va a llegar el derecho constitucional a través de la jurisprudencia? Tendrá siempre un hilo atado a la doctrina, pero hay una tendencia grande hacia irse convirtiendo, es evidente que ya se está convirtiendo en un derecho común, pero va a ser el derecho común de la doctrina constitucional o el derecho común de la jurisprudencia constitucional. Yo creo que ese es uno de los retos que
que están planteados. En este encuentro, el presidente de la Alta Corte confirmó la participación del doctor Pegoraro en el 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que con el tema Constitucionalización del Derecho se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año. Los magistrados Katia Miguelina Jiménez Martínez y Hermógenes Acosta de los Santos del Tribunal Constitucional resaltaron los derechos colectivos y difusos en la Constitución Dominicana de 2010 y en la jurisprudencia de esta alta corte durante el acto inaugural de la feria Let's Unive. Durante su intervención, la doctora Jiménez Martínez expresó que antes de la reforma constitucional de 2010, la Carta Magna Dominicana no contenía normas expresas que se refiriesen al medio ambiente en su conjunto. La incorporación de lo ecológico como elemento constitutivo del Estado se manifiesta también en el contenido no solamente de los artículos 66 y 67, sino de los artículos del 14 al 17 que se está dedicado a los recursos naturales. A partir de esa fecha, se protege como un bien jurídico constitucionalmente consagrado y entonces se crean las políticas de desarrollo sostenible de nuestra nación. De su lado, el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos habló sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos colectivos y difusos, señalando que, aunque no son muy frecuentes, han sentado precedentes en casos importantes. No es tan frecuente los casos donde están involucrados derechos, intereses difusos y derechos colectivos. Normalmente, o te pudiéramos decir que la mayoría de los casos que llegan al Tribunal Constitucional son personas individuales que están reclamando sus derechos. Pero hemos tenido algunos casos donde ciertamente se involucran derechos difusos. Citó la sentencia número 16/2013, la primera sobre estos derechos, relativa a un conflicto suscitado en Cayo Levantado, Samaná, en la que se estableció su carácter de dominio público. La feria Let's Unive es una jornada de 3 días que incluye charlas, conferencias y asistencia legal para las personas de escasos recursos a quienes visitan en los mismos barrios en que residen. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, afirmó que el desarrollo del derecho constitucional está ligado a la existencia de los regímenes democráticos debido a que establece los límites del poder y dice hasta dónde pueden llegar los gobernantes y los gobernados. Estas consideraciones formaron parte de la charla Importancia del Estudio de la Constitución, que ofreció con motivo del lanzamiento de la Maestría en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad APEC. Lo que se logre con la enseñanza de la Constitución beneficia a la cultura constitucional. Porque en realidad, eso hay que señalarlo, cultura y constitución están profundamente ligados. El magistrado resaltó los esfuerzos que hace el Tribunal Constitucional para la promoción y difusión de la Constitución, desarrollando diplomados, conversatorios, congresos, conferencias con los diversos sectores de la sociedad y dominicanos del exterior, con la intención de crear lo que han denominado la generación constitucional. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, abogó en la ciudad de Santiago por la aprobación de una ley de símbolos patrios y por la defensa de la soberanía nacional en el marco de la charla titulada Símbolos Patrios y su uso adecuado, pronunciada en la Universidad Nacional Evangélica de esa provincia. En su disertación, Gómez Ramírez manifestó la importancia de formar a las distintas generaciones sobre la base de los derechos fundamentales para lograr mejores ciudadanos y explicó que el tema de los símbolos patrios es de gran trascendencia y que hablar de esto es hablar sobre Juan Pablo Duarte, figura principal del diseño de la bandera dominicana y del escudo nacional. Autoridades municipales y personalidades de la provincia de Samaná, encabezadas por el alcalde de su municipio cabecera, Nelson Núñez, realizaron una visita de cortesía al magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, en la que le entregaron una placa de reconocimiento y apoyo a su gestión como máxima autoridad de esta alta corte. Los reconocimientos, sobre todo cuando no han sido solicitados, obligan más, porque son un estímulo al cumplimiento del deber, al cumplimiento sagrado de la misión que uno tiene en la vida. En este caso, la misión que nosotros tenemos aquí es de garantizar la supremacía de la Constitución
la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Con esta placa honorífica, el Ayuntamiento Municipal de Samaná expresa el respaldo al doctor Milton Ray Guevara, hijo distinguido del municipio, en su calidad de juez presidente de la Alta Corte, por la evacuación de decisiones constitucionales cuyo efecto son el respeto y sostenimiento de valores patrios dentro de nuestro régimen social democrático de derecho. Sigue informado a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí también puede encontrar los textos constitucionales y las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Es evidente que lo digital plantea un cruce entre el derecho constitucional y la sociología de la comunicación. Todos los jueces de República Dominicana pueden ser jueces de amparo, e igual todos los jueces de República Dominicana pueden ser jueces constitucionales. Por tanto, las decisiones que dictan esto se recurren ante el Tribunal Constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. La Alta Corte está integrada por 13 jueces, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la interpretación y control de la constitucionalidad. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. El TC fue creado en la Constitución de 2010 e inició formalmente sus actividades el 26 de enero de 2012. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Artículo de la Constitución. Artículo 114. Rendición de cuentas del Presidente de la República. Es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal F de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso. El reportaje. Es común que los diferentes países que integran el globo terráqueo establezcan acuerdos, convenios y tratados internacionales como un mecanismo de relación bilateral o multilateral. Esto con el objetivo de promover crecimiento en diferentes ámbitos, comercial, sociocultural, en términos de protección de derechos humanos, entre otros, sin que de modo alguno contravengan las normas supremas de uno o algunos de los países miembros de tales convenios o tratados. Estos son acuerdos escritos entre ciertos sujetos de derecho internacional y se encuentran regidos por este y a su vez puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos. El artículo 26 de la Constitución de la República señala la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. Los tratados internacionales en nuestro país se encuentran regulados conforme el artículo 3 de la Constitución, el cual establece lo siguiente: la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. En igualdad de condiciones con otros estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el derecho político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de la solidaridad con todas las naciones. Los tratados internacionales declarados conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional, aprobados por el Congreso Nacional y debidamente sancionados, se encuentran por encima de las leyes adjetivas y poseen la autoridad de la Constitución. Como se advierte, el Tribunal Constitucional es el órgano destinado a garantizar la supremacía de la Carta Sustantiva de nuestro país. Es el artículo 185 de la Constitución Dominicana que establece las atribuciones de esta alta corte y el inicio 2 del referido artículo dispone que una de las atribuciones del TC es el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por parte del órgano legislativo. Al interpretar el concepto jerarquía constitucional de los tratados, el cual es objeto de grandes debates, debe entenderse que la Constitución permite el acceso de normas provenientes del derecho internacional, que las reconoce y les otorga un posicionamiento privilegiado en el sistema jurídico dominicano, pero no podemos confundir jerarquía constitucional con igualdad constitucional. Este precepto jurídico constitucional adquiere relevancia cuando los tratados internacionales versen sobre materias de derechos humanos. En estos casos tendrán mejor posicionamiento que las leyes e igualdad constitucional, pero nunca podrán adquirir supremacía frente a la Constitución. Los tratados pueden ser colocados en un plano de igualdad material con la Constitución, pero nunca podrían estar por encima de la Constitución. Por ello se creó el control preventivo de los tratados antes de su ratificación por el Congreso Nacional. Es en virtud de esta supremacía constitucional que el TC produce la sentencia TC 0230-13, en la que se consigna la supremacía constitucional sobre todos los tratados, estableciendo: la defensa de la Constitución supone que las leyes deben ser cónsonas con el contenido de la Carta Magna, de modo tal que una ley, decreto, resolución, tratado o convenio internacional que sea contraria no debe aplicarse, debiendo ser declarada la nulidad
o la no aplicación de aquellas que vulneren el texto constitucional y declaradas conforme a aquellas que no lo contradigan. Resulta oportuno destacar la relevancia significativa de la sentencia TC 315-15, considerada por destacados juristas como uno de los fallos más importantes en la materia. El dispositivo establece la nulidad del acuerdo sobre estatus del personal de los Estados Unidos en nuestro país, firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada Norteamericana en República Dominicana, en cuyo contenido se concedía privilegios e inmunidad al personal de Estados Unidos para entrar y salir del país con identificación emitida por el Departamento de Defensa de esa nación y con órdenes de viaje individuales o de movimiento colectivo. Podrían utilizar uniformes mientras realizaban sus funciones oficiales e introducir armas y portarlas mientras estén de servicio en el país, en conexión con las autoridades dominicanas. En virtud de ese acuerdo, la República Dominicana permitirá al Departamento de Defensa de los Estados Unidos operar sus propios sistemas de telecomunicaciones. Los criterios utilizados por el TC para declarar ese acuerdo no conforme con la Carta Magna fueron alcance de reciprocidad, seguridad e interés de la nación, vigencia indefinida, uso no razonable del espacio radioeléctrico y traslado de la jurisdicción competente, entre otros importantes aspectos. En consecuencia, a través de fallos como esos y del cumplimiento fiel de sus funciones, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso de órgano guardián de la Carta Magna, abrazado a su misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Séptimo taller de planificación estratégica de nuestro tribunal, con el propósito de obtener los principales insumos sobre los cuales se realizará la actualización del plan estratégico institucional que abarcará el periodo 2018-2021. El Tribunal Constitucional ha demostrado que su trabajo jurisdiccional es serio, que sus sentencias tienen un sentido importante de compromiso con el Estado social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía.
Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional y ahora vamos a pasar a la sección de la entrevista, donde vamos a tener a nuestra invitada Nélcida Marmolejos, quien es la directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA, quien es una especialista, digamos, en el tema, ha estudiado, por supuesto, ciencias políticas, administración y, bueno, una persona muy dedicada a su área, digamos, de interés. Doctora, vamos a empezar preguntando, ¿qué es el derecho a la seguridad social? Bueno, gracias sobre todo por haberme invitado a compartir con ustedes este segmento tan interesante y de tanta necesidad para la población que ve este tipo de programas, porque necesita mucha información. Y hablando de la seguridad social, creo que es uno de los aspectos que son más trascendentes y relevantes que la población conozca. La seguridad social nosotros falsamente creemos que es la ley 8701 en la República Dominicana, que establece una serie de ordenamientos en el orden de pensión, de riesgo laboral y de salud. Sin embargo, la seguridad social para nosotros es algo que va más allá. Seguridad social es protección social. Es una opción del Estado de proteger al ciudadano en todos los ámbitos: salud, educación, techo, bienestar, trabajo. Y particularmente nosotros lo asociamos solo con salud y pensiones. Entonces, para nosotros el derecho a la seguridad social es prácticamente un derecho humano que permite que la persona viva dignamente desde el nacimiento, desde el engendro, desde la cuna hasta la tumba, como decimos nosotros comúnmente en la seguridad social. Bueno, siguiendo precisamente con esa misma pregunta o con la lógica de esa pregunta, sería importante compartir con la ciudadanía cómo se encuentra estructurado el sistema del país de la seguridad social. Bueno, ustedes saben, mejor dicho, que en la República Dominicana hasta el año 2001 estuvo regida la Ley de Seguridad Social como un seguro social obligatorio a través de la Ley 1896, que establecía que las personas que ganaban hasta salario mínimo tenían todo derecho a estar afiliado a la seguridad, al seguro social obligatorio en ese tiempo, pero solamente el que trabajaba, sin su núcleo familiar. En el 2001 se cambia la situación. Apenas con ese sistema estaba cubierto un 6 o 7% de la población dominicana. Luego, en el 2001, se aprueba la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esto es un salto cualitativo extraordinario que se da en la sociedad dominicana, porque de un seguro social obligatorio pasamos a un sistema dominicano de seguridad social que contempla ya no solamente a la persona que trabaja como sujeto de derecho en la seguridad social, sino a su compañera y a sus hijos e hijas. Es decir, el núcleo familiar es el sujeto de la seguridad social. O sea, ese es un cambio del cielo a la tierra, porque antes la esposa no tenía derecho a tener protección, seguridad social, aunque el esposo trabajara. Los hijos solamente tenían derecho hasta un año y solo si ganaban el salario mínimo. Y en el caso de personas que trabajaban en trabajos de riesgo, de alto riesgo, como en la corporación de electricidad, en la acueducto alcantarillado, que eran sujetos de riesgo en su trabajo, eso sí, no importaba el salario que tuviesen, estaban protegidos por esa ley 1896. Entonces, el sistema se estructuró sobre la base de 3 seguros fundamentales, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que nosotros decimos el seguro de pensión, vejez, de capacidad y sobrevivencia, el seguro de riesgos laborales y el seguro familiar de salud. Esos 3 seguros son actualmente lo que forman el sistema, que está conformado por regímenes específicos. Un régimen que tiene que ver con el contributivo, que es que pague el trabajador y pague el empleador por el derecho a la pensión, por el derecho a la salud y por el derecho a riesgo laboral. En el caso del riesgo laboral, este es un seguro que paga solamente el empleador en este caso, pero pensiones y salud es pagado 70% paga el empleador, 30% paga el trabajador, lo que significa también un gran avance, porque en otros países este es un seguro que se paga solamente por parte del trabajador. Aquí nosotros afortunadamente paga el empleador
y pague el trabajador. Asimismo, tenemos el seguro familiar de salud, que ese seguro familiar de salud abarca al núcleo familiar, 70% paga el empleador, 30% paga el trabajador, pero está cubierto, eso es de régimen contributivo. Régimen contributivo quiere decir que pagan empleador y trabajador. El segundo régimen que tenemos es el régimen subsidiado. Ese régimen está compuesto por los pobres de solemnidad, personas que no llegan a ganar un salario mínimo. Entonces el Estado Dominicano le proporciona salud a esa persona y también debe de proporcionarle determinado tipo de pensión, una pensión de solidaridad. Todavía esa modalidad no ha entrado en vigencia por las situaciones económicas del país, naturalmente, pero de todos modos, lo que es el régimen subsidiado, la salud, ya más de 3 millones de dominicanos y dominicanas cuentan con protección en salud a través del Seguro Familiar de Salud SENASA, o sea, del Seguro Nacional de Salud. Y tenemos además las estancias infantiles, que está dentro de lo que es la seguridad social, y tenemos de una u otra forma protección en la lactancia, en la maternidad, en la lactancia, subsidio por enfermedad común, o sea, todos estos beneficios se obtienen en lo que es el seguro familiar del régimen contributivo. En el régimen subsidiado hasta ahora mismo está lo que tiene que ver con salud y se aspira, porque ya el Consejo hizo reglamento, a las pensiones de subsistencia y de solidaridad que debe de darse a los envejecientes por lo menos de más de 70 años de edad. Tenemos otro régimen que no ha entrado en vigencia, que afecta la brillantez del sistema, que es el régimen contributivo subsidiado, que es los informales, los que no tienen un patrón, no tienen un empleador a los cuales se le pueda cobrar su parte y el trabajador pagar su parte. Este es un sistema, este es un régimen que le ha dado mucho dolor de cabeza a la Seguridad Social para poderlo implementar y afecta realmente y deja sin cobertura a una gran parte de la población dominicana que obviamente vive del chiripeo, del pluriempleo o que vive de vender una cosita allá o aquí o que no tiene o tiene una profesión y no tiene empleador, un abogado, un economista, un contador que tienen su propia empresa, entonces no tienen empleado dependiente y no son agentes de retención. Entonces, creo que así está estructurado el sistema desde el punto de vista de sus regímenes y su sistema de salud. Y tenemos entonces que es un sistema tripartito básicamente. ¿Qué es lo que significa tripartito? Que a pesar de que es un sistema que tiene muchos componentes en su dirección, es un consejo que tiene 17 sectores que lo representan, o sea, tienen a los empleadores, los trabajadores, el gobierno, los profesionales de la salud, el colegio médico, los profesionales y técnicos, los discapacitados, los pobres de solemnidad. Es decir, hay una gama, las enfermeras, hay una gama de sectores, casi todos los sectores organizados están representados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahora bien, los que contribuyen económicamente, gobierno, empleadores y trabajadores, tienen un voto privilegiado en ese consejo, que es lo que se llama el derecho a veto. Eso significa que esas tres personas, esos tres sectores son determinantes en la toma de decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que cuando se toma una decisión, si los tres sectores no están de acuerdo, sencillamente esa decisión no pasa. Entonces, eso es lo que se llama el veto, así está estructurado el sistema desde el punto de vista de sugerencia, gobierno, trabajador, empleadores, siendo la parte hegemónica del sistema, y los demás sectores organizados que están en su consejo directivo. Ese consejo directivo regula lo que son las superintendencias, las tesorerías, las superintendencias regulan a las administradoras de riesgo de salud, también las superintendencias regulan a las administradoras de fondos de pensiones, hay una administradora de riesgos laborales, en fin, ya hay varias estructuras, está la Tesorería de la Seguridad Social y está la DIDA, que somos las instancias que conformamos la parte gubernamental del sistema. Usted ha explicado los regímenes y los diferentes avances que tiene el sistema dominicano de seguridad social, pero ¿en qué consiste la ampliación de la cobertura que ustedes han realizado y cómo se pueden beneficiar los afiliados? Mire, ustedes saben que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tuvo que tomar unas decisiones extraordinarias en diciembre de 2006 para garantizar que diera inicio el Seguro Familiar de Salud, que a pesar de que la ley 8701 establecía que era el primer seguro que iba a entrar en vigencia, no fue sino hasta el 2007, agosto de 2007, que pudo iniciarse. Comenzó primero el régimen subsidiado,
en Barahona, que en el gobierno de Hipólito Mejía, después también comenzó el seguro de riesgos laborales, después comenzó pensión, todo en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, pero lo básico, salud, se postergaba. Entonces en el 2007 inició el Seguro Familiar de Salud ya para darle protección de salud a la población dominicana en el régimen contributivo. Ahí se hicieron unos pactos que establecían un plan de servicio de salud, un plan básico de servicio de salud provisional que permitiera ir evaluando el equilibrio financiero de lo que se pagaba y lo que se iba a dispersar por los servicios que se iban a recibir, no lo que establece la ley, que es un plan básico general donde no hay exclusiones de servicios. Entonces, ha acontecido que ese plan naturalmente era por un año, pero las cosas han ido corriendo y estamos 10 años después, casi 11 años después, en agosto, con ese plan transitorio. Eso redujo cobertura para la población afiliada. Ha reducido cobertura y en ese afán, por ejemplo, el rol que la DIDA ha jugado en defensa de los derechos de los afiliados, ha estado cimentada fundamentalmente en garantizar que esas prestaciones que la ley establece que debe darse el afiliado, bueno, pues se vayan adicionando, aunque de manera paulatina, pero sí de manera recurrente, que se haga paulatinamente. Eso se ha ido logrando. Nosotros comenzamos, por ejemplo, con un monto para las enfermedades de alto costo en el 2007, que eran de 500,000 pesos, por enfermedad de alto costo, cáncer y problema coronario o algo así. Y ya hoy nosotros estamos, la Seguridad Social cuenta con 1 millón de pesos, no solamente para problemas para una de enfermedad que se le presente al afiliado, sino que ese 1 millón de pesos, si a usted se le presenta una o dos patologías de alto costo de manera simultánea, tiene derecho a 2 millones de pesos. Nadie quiere tener ese privilegio, pero en definitiva somos hijos de la casualidad y de la situación de vida. Si se nos presenta, por lo menos la Seguridad Social prevé eso. Lo mismo que, por ejemplo, se ha conseguido que los medicamentos para el tratamiento del cáncer son bastante costosos y elevados, además de lo que establece el plan de servicio de salud, que son unos 8,000 pesos ahora que se da para costo de medicamentos. En este caso, de los medicamentos para pacientes oncológicos, es de 90,000 pesos cuando son ambulatorios. O sea, esa y muchas coberturas que se han ido ampliando de manera permanente y que ha sido posible gracias a que las personas, cuando van al médico, cuando van a su ARS, esta le niega una prestación, entonces ellos van a la DIDA, hacen una reclamación, la DIDA comienza un proceso de defensa ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISTARRIL, y a partir de ahí ante el Consejo, y entonces esto permite que se vayan ampliando e incluyendo beneficios para los afiliados, tanto en pensión, en salud como en riesgos laborales. Ha sucedido eso en los últimos 17 años, por lo que ustedes pueden ojear, por ejemplo, en las páginas del Consejo y en las páginas de la Superintendencia, que ya los dispositivos de resoluciones que han emitido estos organismos, tanto la CISARRIL, la CIPEN como el Consejo, triplica o cuatriplica los dictámenes que dice la ley 8701, que son sus responsabilidades, porque se ha ido mejorando de manera consecutiva los otorgamientos de beneficios con resoluciones y normativas que se han ido estableciendo en beneficio del afiliado cuando esto han ido a reclamar de manera permanente. Por eso es muy importante que la población se empodere de su derecho, lea lo que dice la ley, se informe, se oriente, como decimos nosotros, y puedan ir a la DIDA a hacer sus reclamaciones para que el sistema siga dinamizándose positivamente para la mayoría de los afiliados. O sea, esa cobertura, cuando algunas veces el Consejo toma algunas resoluciones, podemos ver que ha habido una controversia que acaba felizmente de terminar, en esta semana que acaba de terminar, con un sometimiento que hizo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ante el contencioso administrativo. Se veía como que era una confrontación de sectores, pero es sencillamente poner acorde la Ley de Seguridad Social y sus reglamentos a lo que son las nuevas disposiciones que se han establecido en la Constitución de la República y nuevas ordenanzas y leyes que han sido emitidas. Por ejemplo, se establecía en ese reglamento del Consejo que cuando el Consejo tomaba una resolución y esa resolución tenía que ser administrada por una de las superintendencias, había un artículo 13 que decía, bueno, si alguien se queja porque no quiere que se aplique esa resolución, entonces apela al Consejo para decir, bueno,
la superintendencia no puede hacer esto y nosotros nos oponemos y queremos que se discuta. ¿Qué pasaba? Que el Consejo no hacía nada, se quedaba tranquilo y la decisión no entraba en vigencia. Esto obviamente que afecta al afiliado, porque entonces el derecho se quedaba en el limbo. Eso fue una situación que generó crisis, esa crisis se llevó al contencioso, no se ha tomado decisión en el contencioso, pero afortunadamente las partes dentro del Consejo se pusieron de acuerdo y en el día de ayer emitieron una resolución, la cual establece ya una modalidad que varía el contenido de ese artículo que era realmente ilegal, porque no puede una resolución de un órgano inferior violentar la de un órgano superior y mucho menos lo que establece la ley, o sea, no había derecho a una suspensión. Entonces, ya ese impasse está subsanado en este momento y esperamos que coberturas que estaban siendo negadas a muchos afiliados porque no se ponían en vigencia esta resolución, bueno, puedan ahora pasar a una mejor posición para que los afiliados tengan esos beneficios. Un ámbito particular de la protección, digamos, del derecho a la seguridad social es, digamos, los accidentes, la protección de riesgos laborales. En el caso de la República Dominicana, en el sistema nuestro, ¿cuáles son los riesgos que suelen estar cubiertos por el sistema? Mire, a nivel de riesgo laboral, porque son dos tipos de riesgos, hay el riesgo por accidente común, que están cubiertos por la administradora de fondos de pensiones. Usted está en su casa, usted tiene un problema, usted se accidenta, que ya eso es un seguro especial, que hay un fondo nacional para los accidentes de tránsito, que son una cosa totalmente diferente al de riesgo laboral y una cosa totalmente diferente al de enfermedad común o de accidente común que tienen. O sea, la contingencia que se sufre en la empresa, en el trabajo, o en el trayecto de la casa al trabajo, y nosotros logramos que en el reglamento se pusiera, nosotros tenemos una población sumamente joven, y cuando discutimos el reglamento, nosotros hicimos valer que muchos trabajadores, muchos empleados y empleadas, salen de su casa religiosamente, van a la universidad o al estudio, centro de estudio y van a su casa. O sea, darle a eso una ruta de trabajo también. Si de aquí a la universidad, de donde yo salí de trabajar a la universidad, tengo un accidente en mi horario previsible de retorno a mi hogar, eso puede considerarse como un riesgo laboral. O sea, porque es una actividad que está conectada directamente con su trayecto hacia su casa del trabajo. Entonces, eso, si se tiene un accidente dentro de la empresa, si se tiene ese accidente en trayecto, como se llama la figura jurídica. Eso es como ir al trabajo y regresar al trabajo. Eso se llama en trayecto. Entonces, eso está cubierto por la administradora de riesgo laboral. Ese es un fondo especial que paga solamente el empleador. El trabajador no paga por ese concepto, porque el trabajador está bajo la protección, en ese caso, del empleador. En el caso de que usted salga de su casa un domingo, un sábado o después de un horario de trabajo a las 7 de la noche, algo así, usted sale de su casa y usted tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, eso significa que hay un fondo nacional de accidentes de tránsito y si usted tiene su seguro, entonces ese fondo responde por usted. Ese es el que cubre las incidencias, la siniestralidad de ese accidente. Pero si usted por otro lado está en su casa, está clavando un clavo, se cae, se fractura una pierna, queda discapacitado, Dios libre de mal, pero también somos hijos de la casualidad, y le pasa algo, entonces la administradora de fondos de pensiones tiene un seguro que le protege a usted de esa contingencia y es quien responde por ese accidente común que ya no es de orden laboral ni de orden de tránsito. O sea, que hay una amplia gama de protección y que desafortunadamente la población casi no conoce y se pierden muchos derechos porque al no reclamar, al no conocer no reclaman y si no reclaman, bueno, ya tenemos ahí dificultad. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un sistema muy completo que tiene todos los ciclos vitales porque tiene la estancia infantil, tiene la lactancia, tiene el subsidio por enfermedad. Por ejemplo, ya las mujeres que antes tenían una veda para ser contratadas porque desde que salían embarazadas tenían una licencia, entonces el empleador tenía que pagar y ese tipo de cosas. Todas las licencias, cuando no son de pre y postnatal para las embarazadas, están cubiertas por lo que es el subsidio por enfermedad común.
y si no ha llegado al pre y postnatal, la mujer puede estar embarazada, tener los malestares, tener licencia, y eso lo cubre la Seguridad Social. Y ya cuando dan a luz, tienen el pre y postnatal, que son 3 meses, y ahora son 14 semanas, porque después que se aprobó en el Congreso el convenio que establece dar 2 semanas más de licencia a la mujer para la lactancia, ya son 14 semanas prácticamente posteriores que se le da a la mujer para que pueda amamantar a su hijo y pueda atenderle después del parto. Y eso está cubierto también por la Seguridad Social, cosa que ayuda a que no se le ponga una veda a la mujer para que pueda acceder al mercado de trabajo. De verdad que son temas sumamente interesantes y educativos, además de que es necesario para todos. Y antes de finalizar, queremos que al menos nos cite cuáles son los retos que tiene el sistema dominicano de seguridad social. Bueno, los sistemas son sistemas que se construyen como las civilizaciones a través del tiempo. Nosotros somos apenas principiantes. Este es un sistema todavía muy bebé. 17 años para un sistema no es nada. Se necesita un tiempo, acumular experiencia, corregir errores, visualizar un poco más allá de la curva lo que es el porvenir del país para uno entonces situarse en un punto de equilibrio. Todavía no estamos ni siquiera llegando al primer punto de equilibrio. Eso significa que tenemos muchas cosas pendientes. Incluir una población informal que ronda casi en el 35-40%, es uno de los principales retos, porque la Seguridad Social dice la ley que es universal para todos los dominicanos y dominicanas y los residentes legales en el país. Entonces, si tenemos a los informales que no están cubiertos, tenemos una deuda social muy grande con ese segmento poblacional. Pero además tenemos deuda pendiente. Nosotros no estamos incorporando, como dice la ley, a los padres al núcleo familiar para que no tenga el trabajador que pagarle aparte al papá un adicional para poderlo tener en la Seguridad Social. La ley manda a que se incluya como parte de su núcleo familiar. Si está a cargo del trabajador, con lo mismo que se paga para toda la familia, también debe de incluirse al padre o la madre. Eso es un reto que tenemos, pero uno de los más grandes, de los más sentidos y de lo que más necesitamos, que yo creo que tal vez ese reto en este año podemos alcanzarlo, es el seguro familiar de salud para las personas que se pensionan. O sea, ahora mismo las personas que se pensionan se van a casita y no tienen el seguro familiar de salud. Y aquellos que lo tienen, como los militares y los médicos, que se le ha dado de manera adicional por parte de resoluciones especiales que se han establecido en el Poder Ejecutivo, están pagando muy caro ese seguro familiar de salud, por encima de lo que está pagando el afiliado que está activo en una fuente de trabajo. Entonces, eso es una deuda social muy fuerte, es un reto muy determinante que nosotros necesitamos, pero lo que más necesitamos, y yo sé que el tiempo se nos acaba, pero hay que decirlo, es que los dominicanos y las dominicanas tengamos conciencia que la seguridad social no debe de ser algo para curar, sino para prevenir. Entonces la medicina preventiva es lo necesario y lo que hace falta que nosotros impulsemos como sistema, y no hemos podido iniciar lo que son los primer nivel de atención primaria, que es donde la persona puede ir donde un médico general, un internista. Es un trabajo en conjunto. Y que a partir de ahí sea referido a un especialista. Nosotros vamos directamente al especialista, lo que nos está costando mucho dinero de gasto de bolsillo a los afiliados, porque estamos pagando nuestra seguridad social, pero como nos vamos directamente al especialista sin ser referidos, entonces tenemos que pagar, después de presentar el carnet, una diferencia de más de lo que tú estás cotizando al mes por tu seguridad social. Entonces, eso está muy mal. Eso solamente se resolverá cuando nosotros podamos decir que antes, si me duele la cabeza, antes de irme donde el neurólogo, voy donde mi médico de cabecera. Mi médico de cabecera me hace mis analíticas y me dice, mire, ese dolor de cabeza es para el oculista, pero usted se va con sus análisis hechos. Ese dolor de cabeza es un problema gástrico. Ese dolor de cabeza es un problema cerebral. Eso, pero que me lo diga mi primer nivel, no empezar a visitar de manera alocada a todos los especialistas para ver qué es lo que nos sale, porque eso está costándole al país, a la seguridad social y al bolsillo del afiliado muchísimo dinero que podríamos ya estar ahorrando. Entonces, ese es un reto muy determinante, que empecemos nosotros a crear un sistema más acomodado a nuestra situación económica, empezando por el primer nivel de atención primaria. Bueno, muy interesante esta conversación, pues nos trae muchísimas informaciones de contenido
útil, digamos, para la población dominicana, para los usuarios del sistema y, por supuesto, para las expectativas de futuro en cómo se puede ir progresando en la seguridad social dominicana. Agradecerle a la doctora Nelsida Marmolejo por habernos acompañado aquí en La Voz del Tribunal Constitucional y exhortarles a ustedes en sus hogares a que no se vayan, porque aún queda más contenido en el programa. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. La Alta Corte está integrada por 13 jueces, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la interpretación y control de la constitucionalidad. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. El TC fue creado en la Constitución de 2010 e inició formalmente sus actividades el 26 de enero de 2012. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 13 de junio de 1924, como consecuencia del denominado Plan Hughes-Peinado, el cual puso fin a la intervención norteamericana contra nuestro país, que abarcó del año 1916 a 1924, fue proclamada la reforma constitucional, habiendo convocado a la Asamblea Constituyente el presidente del gobierno provisional Juan Bautista Vicini Burgos. En los esfuerzos para la materialización de dicho plan tuvieron una participación protagónica Charles Evan Hughes, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el jurista dominicano Francisco J. Peinado, de ahí que se le llamara a este plan Hughes-Peinado. El referido plan fue firmado, además de Francisco J. Peinado, en representación de la República Dominicana, por Horacio Vázquez, Federico Velázquez, Elías Brache y Monseñor Adolfo Alejandro Noel, este último en representación de la Iglesia Católica Dominicana. Por el gobierno norteamericano firmaron Charles Evan Hughes y el diplomático estadounidense Benjamin Somers Wells. La Asamblea Constituyente, presidida por Mario Pumarol, representante de El Ceibo, se había instalado el miércoles 4 de junio de 1924, iniciando los trabajos al día siguiente. El proyecto de reforma fue acogido por mayoría de votos y pasó a estudio de una comisión integrada por Federico C. Álvarez, Félix S. Ducudrey, R.M. Pérez y el propio Mario Pumarol. El senador Moisés García Mella había presentado una propuesta para que se declarara de urgencia el decreto que establecía la necesidad de reforma. Este fue conocido y aprobado por el Congreso con ligeras modificaciones. El día 9 de junio de 1924, la indicada comisión presentó a la Asamblea el nuevo proyecto de reforma constitucional, el cual fue aprobado el día 13 de junio del indicado año 1924 y remitido al Poder Ejecutivo para que fuera publicado en la Gaceta Oficial, resultando esta la número 3550 del 21 de junio de 1924. Efemérides constitucionales. Bueno, Félix, y de esta manera concluimos el programa de esta semana, invitándoles a ustedes a que nos acompañen a hacer esta ruta por nuestra Constitución Dominicana cada semana.
El compromiso está ahí. La voz del Tribunal Constitucional estará con ustedes la próxima semana en un nuevo momento de aportes para la cultura constitucional.